Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Sí, es el microcuento de Augusto Monterroso, este autor guatemalteco, pues que muchos hemos leído, en parte porque se puede leer con mucha rapidez, porque eso es todo el cuento. Pero ese cuento pues nos da pauta también para reflexionar sobre nuestro país. Con mucha frecuencia nos hemos referido a los políticos de la vieja escuela como los dinosaurios, y sin embargo todo parece indicar que los dinosaurios todavía están ahí. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Macario Schettino. Es ingeniero químico, economista, escritor, analista político. Es maestro en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, columnista del periódico El Financiero. Ha escrito muchos libros y tengo el último de ellos aquí, que se llama El dinosaurio disfrazado de opositor a demagogo. Y bueno, pues estamos acostumbrados a ver al viejo régimen como dinosaurio, pero pensamos que después de 1997, cuando empezamos a tener alternancia de partidos en el poder, empezó en el Congreso, después en la presidencia, el dinosaurio había quedado atrás. Pero parece que no, ¿verdad? No, Sergio, muchas gracias por esta oportunidad. Macario, gracias. Efectivamente, creo que para ese entonces el dinosaurio ya había empezado su primera transformación, eso es lo que platico en el libro. El dinosaurio no desaparece, cambia de piel. Y el dinosaurio tricolor efectivamente empezaba a desvanecerse, pero ya era amarillo. El PRD no es otra cosa que la invasión del viejo priismo a la izquierda. Eso lo convierte en algo pues, que podía ganar las elecciones, pero a cambio se pierde las ventajas que tenía una izquierda pues testimonial, pero que hacía un esfuerzo por entender al país, por explicar las cosas. A partir de que se funda el PRD, el objetivo es ganar elecciones, a eso se dedican. En la época que tú mencionas, López Obrador ya es presidente del PRD y él eventualmente va a hacer la siguiente. Él entra en 96, en octubre me parece, de 96, y años después pues él logra una segunda transformación del dinosaurio en dinosaurio morado, que se convierte en el instrumento de él mismo, el tiranosaurio, para llegar al poder. Y yo digo que es una especie un poco distinta porque es un dinosaurio que tiene vocación de tirano, no se quiere ir del poder y pues hasta el día de hoy sigue intentando mantenerse ahí. ¿Tú ves todo esto como un plan con maña, un plan hecho exprofeso, o las circunstancias se fueron dando para que el dinosaurio cambiara de piel o evolucionara? No, yo creo que es una competencia al interior del PRI que ocurre fundamentalmente alrededor de los años 70. Cuando Luis Echeverría toma la presidencia, él es muy parecido al López Obrador que todos conocemos hoy. También intenta quedarse en el poder y reelegirse, no se lo permite el mismo sistema. Y entonces decide poner como presidente a un amigo suyo de juventud, de poca experiencia política, porque lo podía mangonear en moto, ¿no? Se había ido por toda América Latina. Sí. José López Portillo. Él, cuando llega a la presidencia, se deshace de Echeverría, continúa haciendo cosas similares y acaba llevándonos a la peor crisis económica de este país. Y entonces, cuando entran los tecnócratas a tratar de componer las cosas, los echeverristas pues insisten en que les toca regresar a ellos en 88. Pero pues los tecnócratas les dicen, así como Echeverría rompió el pacto no escrito de que había que elegir a un representante de otro grupo político y puso a su amigo, pues así le vamos a hacer nosotros. Y esto es lo que lleva a que en 1986, fines de 86, varios priistas de esta vieja guardia echeverrista rompan con el PRI, creen la corriente democratizadora, lleven a Cuauhtémoc Cárdenas a la elección de 88, pierdan por poquito o ganen, nadie sabrá nunca qué pasó ahí, y en 89 fundan el PRD. Entonces, no es que haya un plan con maña, es una disputa al interior entre dos grandes grupos, el viejo echeverrismo, hoy representado por López Obrador, y la tecnocracia que llegó a gobernar primero los años 80 para emparejar un poco las cosas, y luego a partir del 97, pues ya francamente en democracia en México, una democracia pues, que duró poco.
A veces me da la impresión de que hay una nostalgia por los gobernantes fuertes, por los gobernantes autoritarios. Recuerdo allá en los años 80 y 90 había encuestas en una Rusia que se estaba, o una Unión Soviética que se estaba empezando a desmoronar y una Rusia que estaba empezando a surgir. Y cuando le preguntaban a la gente cuál era el gobernante de Rusia o de la Unión Soviética que más recordaban, que más respetaban, que más hubieran querido que regresara, decían Stalin. El padrecito Stalin. ¿Y cómo ves eso? ¿Hay una nostalgia por los gobiernos autoritarios? Trato de analizar eso en el último capítulo del libro porque creo que los seres humanos, desde que vivimos en sociedades, construimos sociedades esencialmente autoritarias. La democracia es un invento muy reciente que tuvo éxito en Países Bajos inicialmente, después en otras partes de Europa, pero que le ha sido difícil extenderse a otros territorios. No es nada sencillo vivir en democracia. Los seres humanos no estamos acostumbrados a eso y las sociedades tradicionales tienden más al autoritarismo, al patrimonialismo, al patriarcado. Y creo que México es un país que está decidiendo en qué dirección se mueve. Digamos, no sé si es mitad y mitad, pero sí es todavía un gran conflicto entre un México tradicional construido alrededor de familias extendidas, que no tiene respeto por la ley porque cada quien quiere aplicar sus propias reglas. Ese viejo México quiere a un presidente autoritario. El México moderno, el que prefiere la democracia, el mercado, la ciencia, pues ese quisiera otra cosa distinta. Y habíamos avanzado. Pero eso es minoría, ¿no? Eso es lo sorprendente. No estoy seguro, Sergio. Creo que entre 97 y 2018 fue claro que este grupo era importante. No me queda claro de qué tamaño es. Yo creo que hay cuando menos un 35% de los mexicanos francamente modernos, y hay otra fracción que es la que se ha estado moviendo. ¿Liberales? Liberales, así es. En el sentido tradicional de la palabra, clásico. De gente que respeta la libertad de mercado, que quiere libertad política, libertad personal, libertad social. Así es, y el detalle ahí es que para poder tener todo eso, pues necesitas Estado de Derecho, es decir, necesitas que todos los conflictos se resuelvan de manera impersonal por un Estado que funcione, y esa parte no hemos logrado organizarla bien, y en los últimos años se ha deteriorado seriamente. De hecho, el presidente dice que no le salgan con el cuento de que la ley es la ley, y sin embargo es un presidente extraordinariamente popular. ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que no es extraordinariamente popular. Creo que las encuestas muestran que está al nivel en donde estaban Fox, Calderón, Zedillo. Es un nivel muy razonable. ¿Somos un país presidencialista? Así es, excepto sí. Con Peña Nieto. Es el único al que no quería nadie, pobrecito. Pero a los demás todos se han mantenido en esos niveles. Bueno, hubo un presidente realmente popular que fue Carlos Salinas. Llegó a tener 80% de aprobación. En el último año, antes de que empezara toda la tragedia que fue en 94. Entonces, yo no creo que esto sea realmente algo muy importante. Creo más bien que él tiene el problema de que no puede transmitir su carisma o su popularidad a otra persona, y entonces el proceso con el cual él quisiera permanecer en el poder a través de otra persona, pues se le ha estado complicando mucho. ¿Por qué le hacen daño los dinosaurios a un país como México? Porque un gobierno autoritario implica precisamente que no puedes tener estas libertades a las que hacías referencia. La única época en la historia humana en que hemos generado riqueza de verdad ha sido del 1500 para acá, y ha sido alrededor de los países liberales. Es la única época en toda la historia humana en donde todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Solo en ese espacio, en los espacios democráticos occidentales. Ahora todo el mundo habla como si Occidente hubiera oprimido a los demás y fueran culpables del colonialismo y por eso los demás son pobres. No, no es así. En realidad la pobreza es el estado natural de los seres humanos, y lo que cambió todo fue esta idea de considerarnos iguales todos en dignidad. O sea, el liberalismo, finalmente. Así es. Y por eso la democracia, el mercado y la ciencia. Hasta donde yo recuerdo, Singapur fue colonia británica hasta los años 40, hasta la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo es
el país más próspero de Asia, ¿no? Así es, y lo han construido alrededor de esta idea liberal. Digamos que es un caso muy particular porque es liberal pero con tutoría. Eso es, bueno, es liberal con autoritarismo, pero político, pero en la economía sí dejan más o menos la libertad, ¿no? Sí, también creo yo en materia política, en el sentido de las decisiones que tienen que estarse tomando continuamente, pero pues está controlado por la familia, ¿no? Ujú. ¿Hacia dónde va México? ¿Tú ves que México va a continuar, digamos, el gobierno de los dinosaurios o México tiene la posibilidad de convertirse en un país abierto, liberal? Déjame ponértelo de otra forma. Se lo dijo una periodista estadounidense a Porfirio Díaz. ¿Está México preparado para la democracia? Yo creo que ya vivimos en democracia, eso muestra que estamos preparados para ello. Creo que podemos regresar a un periodo democrático, no a la forma como teníamos antes de 2018, pero sí a un espacio ¿A democrático. una alternancia? Yo creo que sí. Porque el presidente dice que es moralmente inaceptable que ganen los reaccionarios, los conservadores. Esa ha sido su estrategia desde el principio, tratar de descalificar al contrario en términos morales, de cualquier manera, para que con ello pues, su candidata pueda ganar. Yo creo que en el 24 México decide si quiere ser un país que funcione o si de plano entramos en el camino destructivo que han seguido Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Tanto así como eso? Yo lo veo clarísimo en los libros de texto, en la nueva escuela mexicana. Si dejamos ese sistema 6 años, ya no va a haber regreso. No por otras razones, es decir, tú dirías en economía ¿Tú más sí o ves menos... que los libros de texto que se han aplicado son marxistas, son autoritarios? No son, ¿O tienen una filosofía no son autoritaria? marxistas porque ya el marxismo se fue deteriorando mucho en los últimos años. Traen algunos cachos de marxismo vulgar, pero son propiamente una representación de lo que hoy en día llaman las pedagogías del sur, una mezcolanza de cosas que están basadas esencialmente en la idea de que el liberalismo no sirve. Su propuesta es lo que ellos llaman comunitarismo, que en el fondo es colectivismo y estatismo, y eso destruiría cualquier posibilidad de México. Dicen que el liberalismo, pues para lo único que sirve es para convertirnos en mano de obra esclava y que si uno se esfuerza en lo personal por mejorar, se está uno autoexplotando. De ese nivel son los libros. En lo demás, ¿cómo ves el rumbo del país? Lo que está pasando en los aeropuertos, en las aerolíneas, el tipo de intervención en la economía que está teniendo el gobierno de la República. Yo creo que ha sido un gobierno muy destructivo, acabó con la capacidad de gestión pública, el gobierno mexicano ya no tiene capacidad de operar porque corrieron a los que sabían, destruyeron las formas en las cuales habíamos estado funcionando. Las finanzas públicas van a estar en problemas muy serios, ellos ya mismo lo reconocieron. A partir del próximo año esto ya va a ser inmanejable en materia de finanzas públicas. Acabaron con el sistema de salud, eso no se va a recuperar fácilmente. Entonces, cuando uno suma toda la destrucción, realmente ha sido un gobierno extraordinariamente grave para México. Tú trabajaste con ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador Macario. ¿Te consideras un hombre de izquierda o un liberal? Yo soy liberal, claramente. ¿Cómo te escogió Andrés Manuel? Me invitó el ingeniero Cárdenas a que ayudara yo a Que Andrés era mucho Manuel. más abierto, ¿no? Mucho más abierto. Y en 96, cuando López Obrador se convierte en presidente del partido, Cuauhtémoc me pide que lo ayude porque Andrés pues, no entiende de nada. Él venía de Tabasco y no entendía nada. Y pues pasaron 23 años y sigue sin entender nada. ¿Piensas que podemos construir un mejor país en el futuro, que México sigue teniendo potencial para hacerlo? Yo creo que tenemos mucho potencial. Mis numeritos me indican que México se puede convertir en la 10ª economía del mundo para 2050, pero para eso necesitamos tomar ya decisiones apropiadas, ¿no? Macario Schettino, escritor, profesor universitario, polemista, gracias por invitarnos a leer El dinosaurio disfrazado de opositor a demagogo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.